Esto puede fallar, vamos a ver si sale. Lo tenemos a Julián de Diego en vivo, es así. ¿Estás por algún lado, Julián? Sí, acá estoy. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, muy bien, un aplauso. Bienvenido, Julián. Bueno, Julián, Gracias. un enorme placer tenerte una vez más en el Congreso, que nos venís acompañando desde siempre. Esta vez en Mendoza, ya estuviste en Mendoza varias veces, y en los demás congresos. Así que el placer de siempre de tenerte aquí. Mucha expectativa por la charla que vas a dar sobre inteligencia artificial y trabajo humano. Norma, que te va a dar la bienvenida. Bueno, como siempre, Julián de Diego, para nosotros es un placer recibirlo en esta provincia, esta vez virtual, gracias a la tecnología y a la posibilidad que tenemos de que estés aquí, aunque estés allá. Así es que muchas gracias por la nueva participación en estos congresos. No, al contrario, gracias a ustedes por dejarme siempre tener un espacio para poder hablar un poco del futuro del trabajo. Bueno, Julián, no sé si te parece presentarlo de alguna manera. ¿Qué podemos decir de Julián? Bueno, doctor, profesor, abogado de empresas, un gran abogado, larga trayectoria, amigo, conferencista. Cocinero. También. También, sí, claro que sí. Y la verdad que era un placer cuando lo escuchábamos en esa dupla con Estela, estar de un lado y del otro, la verdad que era absolutamente placentero. Hoy podemos seguir escuchándote y para nosotros en esta innovación, en este nuevo pensar, el derecho laboral que se viene. Así es que con mucho gusto estamos abiertos a esta escucha activa y saber qué nos proponés esta vez. Y te queremos decir, Julián, que tenemos en el Congreso 600 inscriptos presenciales y que hemos alcanzado, ¿qué número alcanzamos de vistas? 3.000 vistas del Congreso. El récord, superamos el récord del año pasado que tuvimos 2.000, o sea que 3.000 vistas del Congreso. Así que hay más de 1.000 personas conectadas, además de los presenciales que están aquí. Así que, Julián, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, es un honor para mí estar con ustedes. Siempre que estoy en este congreso y en 3 de febrero, viene a mi memoria la presencia hoy espiritual de Estelita, de Pedro, de Santiago, es decir, de los grandes maestros que nos acompañaron siempre, nos guiaron, nos aconsejaron y nos precedieron. Así que, en primer lugar, muchas gracias, Julio. Yo siempre pondero el trabajo de tu gestión en 3 de febrero porque la Utrecht se ha convertido en un ejemplo de pluralidad, de escuchar a todas las posiciones y de demostrar que la diversidad también se ejerce en la docencia y en la educación. Y por lo tanto, Utrecht es un ejemplo en ese sentido de inclusión y de aplicación real y concreta del principio de igualdad y de no discriminación en ningún plano, en ningún sentido, y sobre todo en el marco de las distintas opciones que hay hoy en el mundo del trabajo. Bueno, hecho este agradecimiento que siempre tiene alguna cuota de emoción por los recuerdos de esas mesas redondas con Estela y del consejo siempre cercano de Pedro, voy a tratar de explicar algo que tiene un poco de conmocionante, porque en realidad vengo y esa es la razón por la cual no estoy en forma presencial, acabo de volver de España, donde 2 academias, la Academia Argentina de Ciencias Morales y Políticas y la Real Academia Española de la misma especialidad, se reunieron
para analizar el futuro de la economía, de las ciencias sociales y sobre todo del trabajo en el contexto de la pospandemia, en el contexto de una guerra que en Europa es una preocupación muy grande y que está produciendo una transformación geopolítica significativa, y en el contexto de las nuevas tecnologías, en donde hoy tenemos que tener le tenemos que prestar mucha atención a las tecnologías transversales y a la inteligencia artificial. Para que la charla tenga contenido específico, yo elegí una serie de palabras que nos van a ir guiando dentro de lo que se está discutiendo en lo que llaman el derecho laboral posmoderno, o sea, el derecho laboral de las necesidades y de las circunstancias que se presentan ahora en el mundo del trabajo. Por lo pronto, los autores en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, o sea, los autores del derecho laboral de los países centrales de Europa, están pensando que el derecho del trabajo se disgrega. No digo que desaparece, no digo que dejamos de tener un sistema de mecanismos protectorios, pero las reformas laborales hasta fines del siglo pasado, o sea, hasta el año 2000, se centraban en la reivindicación y en la consolidación de los derechos del trabajador y sobre todo en los derechos humanos vinculados con el trabajador y la custodia de la dignidad del hombre que trabaja. En cambio, las reformas laborales recientes, o sea, las provenientes de la post-crisis del 2008, la crisis esta famosa que conmovió al mundo en el plano financiero, se centran en la promoción del empleo, o sea, no en la protección laboral específica, sino en la promoción y en la facilitación de la generación de empleo, que después de la pandemia ha sufrido un proceso de destrucción de puestos de trabajo muy significativo. En algunos países el nivel de destrucción de los puestos de trabajo todavía no se ha podido recuperar. ¿Cuáles son las palabras estas que yo elegí? En primer lugar, que en los países democráticos, como ocurre en la Argentina, están siendo cuestionados desde el punto de vista de su construcción política por el efecto disruptivo de varias causas. La primera, y es la más importante tal vez, es que la sociedad en general está insatisfecha de los resultados que están obteniendo los países como consecuencia de las necesidades económicas, las necesidades tecnológicas y el futuro desarrollo y crecimiento de cada una de las regiones. Entonces hay un primer elemento disruptivo que es el cuestionamiento a las autoridades, que muchas veces tienen legitimidad de origen, pero cuando desarrollan su política dentro de del mundo laboral, se olvidan de las promesas electorales y muchas veces inclusive toman decisiones contrarias a las promesas electorales. Acabamos de ver la crisis de la primer ministro de Inglaterra, que duró escasos 40 días en su gestión, porque llegó al cargo prometiendo una baja de impuestos y cuando se dio cuenta que eso era imposible, dijo que se había equivocado y que al contrario los iba a subir y por lo tanto tuvo que renunciar. Es decir, esto es una pequeña muestra de que los gobernantes, aún en países centrales como Gran Bretaña, están desajustados, están como desacomodados frente a las necesidades de la gente. Esa disrupción la llaman desacople, o sea, esta es la primera palabra importante. Hay un desacople entre las necesidades de la gente de un país democrático, donde el soberano es el pueblo, aún en países donde hay reyes, son monarquías democráticas y por lo tanto el soberano es el pueblo vota, generalmente no gestiona ni gobierna, sino que es a través de la representación,
¿Y dónde se siente la población defraudada? En el momento que se realiza la gestión. Fíjense lo que ha pasado en Italia, donde ha ganado la derecha en un partido que es cuasi fascista, o sea, algo que se creía que no iba a regresar a Italia, acaba de volver. Otras causas de este desgaste de la democracia que redundan directamente sobre el modelo laboral son el calentamiento global, porque todo el mundo hoy mira cualquier desarrollo empresario, cualquier desarrollo industrial y su gravitación sobre la ecología. Y después hay tres temas que no podemos dejar de tener en cuenta como fundamentales. Hay una disrupción en el mundo de naturaleza antropológica, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito educativo. El COVID-19 produjo un retraso en la educación, no solamente en Latinoamérica, y como sabemos también en Argentina. En toda Europa y en todo el mundo ha habido un retraso en el mundo educativo, se ha producido como un bache que lleva un lapso de 2 años y que no se ha podido recuperar. Entonces, hay un retraso cultural y educativo muy importante en todos los países. Y por último, está la demanda laboral. La demanda laboral hoy está cuestionada y condicionada por las nuevas tecnologías. ¿Cómo y en qué forma está cuestionado? Bueno, el primer tema a considerar es la despapelización. En Gran Bretaña lo llaman el paperless, o sea, la eliminación de todo lo que sea documentación en papel, el archivo electrónico, la nube, los servers, los mecanismos de archivo electrónicos. O sea, en el mundo se está viviendo un proceso de despapelización en la misma dinámica que avanza la informatización a través de algoritmos en todos los sistemas. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, que es la emulación de la inteligencia humana, todavía no llegó. O sea, estamos cerca porque hay algoritmos que son absolutamente omnicomprensivos de prácticamente todas las hipótesis posibles que se requieren en determinados rubros, pero son todos algoritmos. El algoritmo es una construcción hecha por un especialista en programación que determina que frente a determinadas causas hay determinadas consecuencias y no es un servicio originado en una inteligencia artificial donde la computadora, el sistema, piensa cuál es la solución. La solución ya la tiene dada en el algoritmo. Entonces, por eso les digo a todos que seamos cuidadosos en la diferenciación, porque si bien estamos cerca de la inteligencia artificial, todavía a ese nivel de sustitución de la inteligencia humana, del pensamiento, de la reflexión, de la búsqueda de soluciones originadas en el propio sistema, todavía no se llegó. La despapelización y la informatización llevan a dos fenómenos en el mundo empresario que se llaman la deslocalización y la descentralización. O sea, la deslocalización implica que las personas ya no tienen como eje central el establecimiento del empleador, y el que se constituye en establecimiento del empleador es un establecimiento móvil, que puede ser el domicilio del trabajador en el home office, pero puede ser cualquier otro lugar, como por ejemplo los centros de tercerización de servicios, o puede ser una plaza, o puede ser un cibercafé. Es decir, el establecimiento se ha transformado en un lugar físico deslocalizado del establecimiento del empleador, o sea, fuera de la órbita del control del empleador, en donde esa deslocalización produce efectos muy importantes en el mundo laboral, porque las normas de higiene y seguridad las tiene que custodiar el propio trabajador, porque él es el que tiene que vigilar la prevención frente a enfermedades y accidentes, y el empleador lo que le puede dar es capacitación, le puede dar equipamiento, pero no puede vigilar, como ocurre dentro del establecimiento, la prevención y la anticipación a cualquier evento dañoso. La deslocalización está combinada con la deslocalización, o sea, con la descentralización, o sea, a su vez, las empresas están encontrando una solución en materia de costos muy importante, que significa no invertir en edificios, sean comprados o sean alquilados, de oficinas,
o desde donde se prestan los servicios, porque el trabajador presta el servicio desde su casa o desde una localización en donde tenga buena conexión. A esa deslocalización y descentralización se le agrega una palabra, todas son des, ¿no? La nueva palabra es la desterritorialización, o sea, puede llegar a ocurrir, y me está ocurriendo a mí, por ejemplo, en mi oficina, que alguno de mis abogados haya decidido instalarse, por ejemplo, en Colonia, en Montevideo, en Punta del Este, o que haya vuelto a Santiago de Chile, de donde venía, o que esté en Paraguay o en Perú, es decir, se empieza a complicar el cuadro jurídico de la aplicación de las normas, porque todos usamos, desde el Tratado de Montevideo 1840 y muchas otras normas internacionales, la ley del lugar de ejecución del contrato. Y la computadora, los servicios telemáticos, la conexión, permite que se brinde el servicio desde cualquier lado. Fíjense, para poner un ejemplo, en la película Avatar 2 se contrataron 3.000 personas de distintos lugares del mundo, todas de distintos países. Por ejemplo, había 120 personas que eran contratadas y vivían en España, había 60 que estaban en Nueva Zelanda, había gente en Australia, bueno, en países cercanos a Estados Unidos, por supuesto. La mayoría estaban dentro de los Estados Unidos, en cualquiera de los estados, y después había muchos en Canadá y en algunos países centrales de Europa. Lo que quiero significar es, ¿qué derecho se aplica a cada uno? Y bueno, se aplica el derecho del lugar donde estaba prestando el servicio. O sea que uno tendría que estar, digamos, atendiendo a las normas que corresponden al trabajo humano de cada uno de los lugares donde se localizan las personas que cumplen con el servicio, porque el contrato estaba ejecutado desde otro país. Esto está trayendo una cantidad enorme de dificultades y hay muchos que hablan de crear normas supranacionales para poder resolver esta cuestión, porque para un proyecto en particular, como puede ser una película, tal vez la cosa se resuelva con la dinámica que tienen las contrataciones circunstanciales o ocasionales, pero cuando los servicios que se requieren, como por ejemplo las grandes empresas de informática, son permanentes, ¿cómo hace uno para compatibilizar trabajadores que están en más de 200 países, con 200 legislaciones completamente distintas, con distintas normas en materia de pagos, con distintas normas en materia de la utilización de divisas, con distintas cargas sociales, impuestos al trabajo, etc. Así que tenemos despapelización, informatización, deslocalización, descentralización y ahora desterritorialización. ¿Qué fenómeno está produciendo todo este proceso que se está viviendo en la revolución tecnológica de este siglo XXI y en la revolución tecnológica transversal que están produciendo las llamadas tecnologías exponenciales, que no nos dan, digamos, otra chance que aceptarlas? En Madrid, por ejemplo, la mayoría de las empresas que tenía delivery ha eliminado completamente todo lo que es la recepción de los pedidos. Entonces, si uno va a una empresa de comidas rápidas, también a empresas de delivery que no son de comidas rápidas, pero que tienen takeaway, o sea, tienen la posibilidad de dar pedidos a terceros, o que la persona va, hace el pedido y lo lleva a su domicilio, o se reúne en una plaza a comer algo y hacen el pedido en el restaurante, pero no se instalan en el restaurante. Han eliminado totalmente lo que es la recepción. Entonces, cuando uno llega al restaurante, hay una pantalla o baja una aplicación. Pantalla y aplicación le permiten hacer la compra, seleccionar lo que va a comprar, la bebida, si está comprando carne, cuál es el tipo, el nivel de cocción, cuáles son los condimentos, qué ensalada, qué si tiene papas fritas, la gaseosa, etcétera, o el vino o la cerveza. Hace el pedido, paga, porque hay que pagar con algún mecanismo informático, o sea, con los que se llaman billeteras virtuales o mecanismos de pago. Ya la mayoría de la gente no lleva dinero encima, sino que paga con el celular o paga, ya hasta, yo le diría, la tarjeta de crédito es una antigüedad.
porque el celular tiene cargado el sistema, no solamente con el QR, sino con algunos celulares directamente tienen un sensor y con el sensor se paga, el sensor capta la deuda que toma la persona, recibe el ok del que compra y automáticamente se le carga en la cuenta y después viene la cuenta al cabo de un plazo o se va deduciendo de la cuenta bancaria o de la cuenta de ahorro que tiene la persona. Lo cierto es que la circulación de dinero en efectivo ha caído sustantivamente, y es más, cuando son billetes de alta denominación, hay negocios que dicen claramente no aceptamos billetes de, por ejemplo, 50 euros. ¿Por qué? Porque hay billetes falsificados y entonces existe el riesgo de recibir por ahí dinero que no es de curso legal. Bueno, ¿qué les quiero significar con esto? Cuando uno termina todo este proceso de compra en la pantalla o en el celular y pagó, le dice, su número es el 36, y entonces se acerca al mostrador y recién ahí aparece un ser humano que le entrega el pedido. Entonces, lo que está ocurriendo es lo que se llama sustitución tecnológica. ¿Qué es la sustitución tecnológica? A través del algoritmo, a través del sistema, a través del celular multifunción o a través de la aplicación, se están reemplazando el trabajo humano en relación de dependencia por distintos modos. Y les pongo una ironía. Algunos de esos modos han transferido las obligaciones que antes cumplía un trabajador en relación de dependencia al usuario, y el usuario hace la tarea que antes hacía un empleado gratis. Y el ejemplo es el home banking. En el home banking, uno tiene en la pantalla un algoritmo que lo guía para hacer todas las operaciones. Antes, uno iba al banco, tenía un empleado en relación de dependencia que lo guiaba, finalmente le decía, bueno, pague aquí, lleve esta planilla, etcétera. Todo era un mundo de la papelización, era un mundo más burocrático, había que hacer colas, etcétera. Pero lo cierto es que había alguien, un ser humano, o como yo digo a veces en broma, un ser vivo de apariencia humana que nos atendía, que nos daba el servicio, que nos guiaba y que inclusive nos contenía. Muchas veces uno iba con un gran nerviosismo porque tenía una necesidad y esa persona nos ayudaba. Ahora todo eso desapareció. Ahora yo estoy frente a una pantalla y el algoritmo me va guiando. ¿Y quién hace la tarea que hacía antes este empleado? La hago yo gratis, la hago yo sin cargo. Pero además, como yo la hago como usuario sin cargo, o sea, hago la operación, hago un depósito, hago un pago, retiro dinero, voy al cajero, todos esos servicios los hago a través del sistema o de la máquina, lo hago sin cargo, lo hago sin haber recibido yo ningún tipo de retribución, y el sistema, la tecnología o la robótica reemplazaron al ser humano. Entonces, ese proceso de sustitución tecnológica es con lo que nos vamos a enfrentar. Yo sé y me imagino que en estas jornadas muchos habrán hablado de las aplicaciones. Les aclaro, en el mundo nadie quiere reglamentar las aplicaciones porque dan trabajo a miles de trabajadores en cada uno de los países y nadie se anima a decir que están en relación de dependencia. Porque si dicen que están en relación de dependencia con todo lo que implica la aplicación de la legislación laboral, las cargas sociales y los impuestos al trabajo, esas aplicaciones desaparecen. Y en este momento dan trabajo a millones de personas en todo el mundo. Entonces, lo que les prevengo a todos es que el mundo de la realidad no tiene que ver con las reglas clásicas del derecho al trabajo. Yo sigo sosteniendo, y lo digo con toda franqueza, que las reformas del futuro no tienen que conculcar, no tienen que comprometer, no tienen que anular los derechos, sobre todo los derechos humanos del trabajador y los derechos que han representado tantas luchas y tantos esfuerzos durante 150 años para que hoy tengamos un derecho del trabajo maduro. Pero la madurez de nuestro derecho del trabajo ha caído en el medio de la historia. Miren, hay un autor que yo leo mucho porque me parece muy inteligente, que se llama Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era un politicólogo muy importante en Italia, defensor de la doctrina marxista y del comunismo.
Y Gramsci tenía una frase que era absolutamente increíble, ¿no? Decía, en el mundo en crisis, en el mundo del proceso de transformación, lo viejo no termina de morir, mientras que lo nuevo no termina de nacer. Y en el medio de ese proceso nacen los monstruos. Repito, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese proceso de transformación, en esa etapa en donde se viven grandes cambios, como estamos viviendo en este momento, nacen los monstruos. Y entonces viene el último párrafo que yo quería dedicar a esto para que a los distinguidos colegas que siempre le dan mucho contenido y calidad a este congreso, a las ponencias de los jóvenes, que han sido todas seguramente muy interesantes y que han hecho esfuerzos por investigar y por desarrollar los temas del derecho al trabajo. El derecho del trabajo que estamos viviendo está empezando a morir. Por supuesto que no termina de morir fácil ni rápido, pero ha empezado a morir. Y el nuevo sistema, bajo las nuevas tecnologías, está empezando a nacer, pero todavía no nació completamente. Y en el medio de eso se producen las grandes crisis y aparecen los grandes monstruos. ¿Y cuáles son los dos monstruos que vienen? Desaparece la relación de dependencia. Desaparece la concepción de que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntad común entre el trabajador y el empleador que tiene por objeto utilizar en forma razonable y racional la fuerza de trabajo, respetando la dignidad del trabajador, a cambio de una retribución. Desaparecen los empleadores. Este proceso en Europa se lo llama el de la despersonalización. ¿Por qué? Porque cuando uno integra grupos de trabajo vinculados con las nuevas tecnologías, nadie sabe quién es el que trabaja, porque se retribuyen los resultados, y nadie sabe quién es el que paga, con lo cual no se sabe quién es el empleador. Porque se mezclan y se combinan una cantidad de componentes y de factores. En los 3.000 casos, en los 3.000 contratados para hacer los efectos especiales de la película Avatar 2, no había ni un solo caso de alguien que estuviese en relación de dependencia. No hubo en 3.000 casos que contribuyeron a hacer esta película de los efectos especiales que estuviesen en relación de dependencia. Y en ninguno de esos 3.000 casos había un empleador que pagara un sueldo. En todos los casos había un híbrido, un nuevo híbrido, que es, yo te necesito este resultado, si me entregás el resultado te pago el precio. Fíjense lo que estamos diciendo, si se despersonaliza el sujeto, no vamos a tener relación de dependencia. Vamos a tener un nuevo fenómeno que se denomina, por eso les decía, les voy a ir colocando algunas palabras para ayudar a este nuevo pensamiento. Se llama la singularidad, ¿no? La capacidad que va a tener cada individuo para tener desarrollo y posibilidades de trabajo en el futuro tiene que ver con tener conocimientos singulares. Por ejemplo, hoy hacer una carrera vinculada con la informática es una carrera que va a tener futuro. Hoy hacer algo que tenga que ver con ser escribano, con hacer todo lo que serían tareas manuales vinculadas con la fabricación de productos de consumo masivo o de necesidades personales, todo eso va a ser robotizado. Les pongo un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires había una fábrica de motores que tenía 630 trabajadores. Hoy tiene 30 ingenieros que controlan los robots y la producción de motores de esa fábrica es el doble que cuando había 630 trabajadores. O sea, la sustitución está llevando a un nuevo proceso que es el de la despersonalización. Cuando uno habla de despersonalización, habla de la pérdida de la identidad de las personas y de la pérdida de la identidad de las empresas. Y a eso se agregan algunas palabritas más, y con esto termino, que son, se desestacionaliza el trabajo, o sea, ya no va a haber más estaciones
para que el trabajo tenga determinados plazos, determinados momentos, determinada vigencia. Se va a desestacionalizar totalmente. Y se desregula el tiempo de trabajo, con lo cual va a haber una destemporalización del trabajo, porque nadie va a pagar por hora, nadie va a pagar por minuto, nadie va a pagar por jornada, ni por mes. Todo el mundo va a pagar sobre la base de un resultado. Se convierte entonces la vida laboral en una vida laboral resultadista. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo este proceso? Bueno, vamos a vivir un nuevo derecho al trabajo global, donde van a haber normas internacionales en materia de sindicalización. Imagínense, y yo no lo he tratado y no lo voy a tratar porque no hay tiempo, qué pasa con el mundo sindical en el mundo de las nuevas tecnologías, donde ya el sindicato no tiene ninguna posibilidad de tener una asamblea y reunir a la gente, porque en los lugares donde hay gente trabajando se va a robotizar. Fíjense lo que está pasando con el mundo del neumático. Las fábricas de neumáticos, entre los conflictos que tenían y que tienen planteados dentro de la realidad de nuestro país, tiene que ver con la sustitución de las personas que van a reemplazar a los que fabrican los neumáticos, que son todos robots. Y que tienen dos series de robots. Una serie de robots que va a fabricar el neumático y otra serie de robots que le va a hacer el mantenimiento a los robots cuando sufren alguna avería. Entonces, todo lo que tenga que ver con trabajo físico va a ser reemplazado por la robótica, todo lo que tenga que ver con servicios va a ser reemplazado por la informática y por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar con el ser humano? ¿No? El ser humano va a ser sustituido por la robótica y la informática. Bueno, no sé si nosotros, con la edad que tenemos, que somos muy jóvenes, pero igual la edad cuenta, vamos a ver la total robotización y la total implementación de la inteligencia artificial. Pero sí vamos a ver que paulatinamente la parte del mundo que va a tener trabajo va a ser aproximadamente la mitad de la población económicamente activa del planeta. Y la otra mitad la vamos a tener que buscar mecanismos para que puedan tener una vida digna. Y ahí dejo solamente el título. Están empezando a desarrollarse algunos proyectos, Finlandia, Noruega, Holanda, Suecia, Holanda y Países Bajos y Dinamarca, que están creando un sistema de impuestos que están ligados con las nuevas tecnologías y que tienen como por objeto financiar a la gente que no va a tener ninguna posibilidad de trabajo. Primero a los grupos vulnerables, la gente mayor de edad, los grupos desempleados de jóvenes que no encuentran trabajo. Fíjense, en España, que es un país integrado al mercado común europeo, entre 18 y 25 años el desempleo es el 25%. Y el desempleo real de España, ¿no? Porque hay, como en todos los países, siempre alguna manipulación, está en el orden del 14-15%. E hicieron una reforma laboral revolucionaria y el desempleo creció, ¿no? Es decir, hicieron una reforma laboral que no sirvió para el fomento, para la generación o para la incentivación de la contratación de nuevos trabajadores. Son países que tienen otros problemas, ¿no es cierto? Tienen el problema de los extranjeros ilegales que están llegando por oleadas. Imagínense que solamente de Ucrania a España han llegado más de 300.000 refugiados. Entonces, toda esa población busca empleo con sueldos más bajos que lo que cobraría un español realmente reglamentariamente registrado, y por lo tanto el desempleo crece entre los ciudadanos españoles porque el inmigrante ilegal que viene del norte de África, que viene de la guerra de Rusia y Ucrania, que viene de los países limítrofes que están dentro de los países beligerantes, que están mirando y viendo la guerra a pocos metros, a pocas horas de donde viven, entonces empiezan a irse, buscan empleo con salarios más bajos, se produce el dumping social y se quedan sin empleo los nacionales en los países centrales. O sea, esto para que vean que los problemas que tenemos en la Argentina no tienen nada que envidiarle a los grandes problemas que están produciéndose en Europa. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Bueno, en todo el mundo se habla de la renta básica universal o de la renta a través de la recaudación de las nuevas tecnologías, que nosotros en Argentina tenemos algún ejemplo. Por ejemplo,
en todo lo que tenga que ver con las máquinas y equipos vinculados con los juegos de azar, por cada máquina que uno tiene de tragamonedas en una empresa de estas características, tiene que tener un empleado. O sea, hay una cantidad de mecanismos que se han creado sobre la base de empresas que tienen rentas significativas, a través de los cuales se crean medios para que el empleo se amplíe de un modo o de otro como parte del costo que tienen que asumir las empresas para tener responsabilidad social. Porque lo que viene son países democráticos que no importa si son de izquierda o de derecha, pero tienen que tener en cuenta que si no tienen una alta responsabilidad social, la comunidad va a seguir sosteniendo esta disrupción de la que les hablé al principio. En todo el mundo, incluyendo la Argentina, la gran fuente de disrupción, sobre todo de las democracias, proviene de la desilusión, de la insatisfacción y del desasosiego que está sufriendo la comunidad por observar la incapacidad, la corrupción o la imposibilidad de asumir con profesionalidad y con seriedad el desarrollo del país, y por lo tanto se produce un enorme desacople entre los que gobiernan y los gobernados, y los gobernados están empezando a generar una cantidad de movimientos disruptivos que tienen que ver con desautorizar a esta corriente, que ya está, por supuesto, en proceso de desaparición, de gobernantes que prometen para ganar las elecciones y después no cumplen cuando están funcionando en la operatoria de todos los días, y eso se llama la pérdida de la legitimidad de ejercicio. Y esa pérdida de la legitimidad de ejercicio en este momento está friccionando dentro de las democracias con grandes cuestionamientos. El 90% de los países que tienen reclamos sociales provienen de este desacople y provienen de la falta de respuesta adecuada de los gobernantes a los problemas que tiene la gente cotidianos, a los problemas básicos, a los problemas elementales que tiene la gente todos los días, en donde el problema central en este momento es la generación de empleo para que todos tengan un trabajo digno. Bueno, con esto he terminado la exposición y espero que les haya servido un poco para pensar, aunque yo sigo siendo el mismo laboralista de siempre y sigo pensando en la relación de dependencia, sigo pensando en la protección de la dignidad del trabajador, sigo pensando que las empresas que crecen son las empresas que creen y que se basan en el desarrollo personal y en el desarrollo humano y en el desarrollo constructivo de su comunidad laboral. A pesar de todo esto que lo sigo pensando, veo que hay un mundo que nos viene cruzado en forma transversal sobre la realidad, que nos está cambiando todos los parámetros y que ha hecho que nuestra legislación frente a las nuevas tecnologías prácticamente no tenga utilización y tengamos que recurrir a principios viejos y a principios que ya son prácticamente históricos, que no nos están dando una respuesta adecuada a la respuesta que exige un marco regulatorio moderno para las nuevas tecnologías. Muchas gracias por haberme tenido la paciencia de escucharme. Bueno, muchísimas gracias. Qué fuerte, ¿no? Los nuevos paradigmas de las relaciones laborales era un poco lo que nos proponíamos también en este congreso, así es que, Julián, muchísimas gracias. Nos dejás con muchas inquietudes, es lo nuevo y bueno, son desafíos que tenemos que enfrentar todos juntos. Así es que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Ha sido un enorme placer y un honor estar en el Congreso con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Julián. Le decimos a nuestro público que del Congreso anterior a este, Julián ha sido nombrado, designado académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la Argentina, lo cual es un realmente honor. Así que le brindamos un aplauso
Acá está saludando a toda la familia, Julio. Abrazo. Muy bien, toda la familia, muy bien. Alicia, los chicos. Un enorme placer, como siempre. Gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación de siempre, Julio. Gracias, Éxito. gracias. Nos vemos. Y el próximo Congreso Corrientes, septiembre 2023. Así que te esperamos allí. Gusto, va a ser un placer estar con ustedes. Esta vez voy a asegurar la presencialidad. Sí, sí, muy bien. Pues va a haber comparsas, así que tenés que estar. Voy a estar con mucho gusto. Gran abrazo. Hasta Muy pronto bien. a todos. Muchas gracias por haber dado atención. Gracias, gracias, Julián.